Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, hoy tengo un invitado que llevo esperando entrevistar hace muchos años. No había logrado coordinar y coincidir con él, muchas veces por fallas mías, pero estoy demasiado emocionada de estar hoy con Juan Gabriel Vázquez, que es uno de nuestros escritores más emblemáticos, más reconocidos a nivel internacional, y también por su capacidad de construir, deconstruir y reflexionar sobre la escritura y la literatura. Juan, qué rico que estés acá. Un placer para mí, María José. Muchas gracias por la invitación. Juan, quería empezar con un tema. Tú has escrito muchos libros como Los Informantes, Historia Secreta de Costa Iguana, El ruido de las cosas al caer, Las reputaciones, Las formas de las ruinas, y uno sí ve como una tendencia muy particular, y es como este interés por las vidas íntimas, por las vidas individuales, cómo han sido impactadas tanto por la política como por la historia del país. Cuéntanos un poquito por qué cada una de estas historias se ve eso tan presente y cómo has tratado tú desde los libros de reflexionar sobre ese impacto de la historia en cada ser y cada persona de manera individual. Bueno, es el gran tema de mis libros. El intento recurrente en mis ficciones ha sido siempre el de tratar de echar un poco de luz sobre ese espacio en que lo público se encuentra con lo privado, en que nuestras vidas íntimas, nuestra manera de comportarnos como pareja, como amantes, como amigos, como padres e hijos, de repente se ve invadida por las fuerzas de lo social, por la historia, por la política, generalmente con consecuencias desastrosas. Nunca nada bueno viene de la invasión de todas esas fuerzas a nuestras vidas privadas. Y iluminar ese espacio es lo que siempre me ha interesado en mis ficciones. Creo que lo que era el destino para los griegos es para nosotros, ciudadanos del mundo contemporáneo, la historia de la política. Son esas fuerzas invisibles que van moldeando nuestra vida sin que nos demos cuenta. Y entender cómo pasa eso me ha apasionado desde la primera novela, que era Los Informantes. Juan, en El arte de la distorsión, tú hablas de la ficción y dices que la novela es súper importante para narrar hechos históricos. ¿Cómo usas tú la ficción como herramienta para ese tipo de narración y por qué es importante esa ficción? Mira, yo creo que partamos de la base de que el pasado tiene esta característica extrañísima que es evidente, pero que a veces se nos olvida, y es que solo podemos acceder a él a través de historias. El pasado solo existe cuando lo contamos. Y entender el pasado es absolutamente indispensable para entender el presente y para saber a dónde va el futuro y para, en general, tener una cierta comprensión de lo que somos como seres humanos. Sin una comprensión de nuestro pasado, eso no existe. Y como el pasado solo existe mientras lo contamos, las disciplinas que lo cuentan se convierten en parte esencial de lo que somos. La historia, la historiografía, nos cuenta algunas cosas, nos cuenta lo que se puede comprobar mediante datos, mediante documentos, mediante pruebas fácticas, mediante testimonios. Pero hay un rincón de nuestra relación con el pasado, hay un rincón de lo que nos pasó, al que la historia no puede llegar, porque no tiene las pruebas, porque no son realidades comprobables. Entonces ahí entra la novela. La novela entra y nos cuenta no lo que pasó en las guerras napoleónicas, sino cómo se sentía, qué pasaba en el alma humana, qué pasaba en la conciencia de un hombre, de una mujer durante las guerras napoleónicas, viviendo un determinado momento histórico. Y por más indispensable que me parezca a mí lo que nuestros historiadores dicen sobre el pasado, sin lo que dice la novela, eso está incompleto.
La novela nos completa el cuadro, nos permite entender la parte más íntima de lo que nos pasó en un momento determinado de la historia. Yo escribí El ruido de las cosas al caer más o menos en esa tónica, dándome cuenta de que los años del narcoterrorismo, para mi generación en particular, pues han producido una cantidad brutal de información. Podemos ver las estadísticas del terrorismo, podemos ver las fotos de los edificios destruidos, el del DAS, podemos ver a Luis Carlos Galán cayendo, ¿no?, en su tarima bajo las balas de sus asesinos. Todo eso está ahí disponible cuando lo queramos ver. Pero ¿a dónde vamos si queremos saber qué nos pasaba por dentro? ¿Cómo era tener miedo porque una persona que estamos esperando no llega? ¿Cómo era convivir con la violencia impredecible? ¿Cómo era sentir que tu vida de repente está fuera de control porque hay unas fuerzas de violencia extrema y violencia impredecible que nos acosan y que nos acechan? ¿Cómo te cambia eso por dentro? ¿Cómo cambia tu psicología, tus emociones? La novela para mí la entiendo como una especie de historia de las emociones. Y cómo ocurre eso es lo que yo quería hacer en El ruido de las cosas al caer. Se resume en tratar de contar el lado invisible de unos aspectos de nuestra historia reciente que son muy visibles. Oye, siempre me he preguntado por el título del ruido de las cosas al caer. El ruido de las cosas al caer, para quienes no lo han leído, es como una de las novelas emblemáticas de Juan Gabriel, la que lo llevó al superestrellato. De hecho, si uno va a Nueva York, a Londres, a Pekín, a Roma, generalmente si uno busca en las librerías o en las bibliotecas libros de un colombiano, encuentra de Gabriel García Márquez y Juan Gabriel Vázquez, lo cual es espectacular porque nos representas muy bien. Pero con esta novela en particular, en la que tratas del narcotráfico, en la que tratas de la violencia, ese ruido de las cosas al caer, uno a través de la novela descubre que está asociado pues con la caída de la percepción de la vida de muchas personas, pero con la caída de los aviones. Pero este avión es un estrellón más que una caída. Cuéntame un poquito la anécdota de ese título que siempre me he preguntado. Ve, el día que esté con Juan, le voy a preguntar. Sí. Sí, es verdad. El título surgió cuando me empecé a dar cuenta de que había en la novela más de un avión que se accidenta, y hay uno en particular en los años 30, un avión que se cayó durante unas celebraciones por un cumpleaños de Bogotá. Hubo una especie de manifestación aérea con pilotos expertos que hacían piruetas y uno de ellos se accidentó y se cayó, el del capitán Abadía, que era un héroe de la guerra con el Perú. Y luego hay un avión en el centro de la vida de los personajes en el que muere una persona que es importante para la trama, para la vida de los personajes. Fue un avión que efectivamente se estrelló, no se cayó de ninguna parte, se estrelló contra una montaña cerca de Cali en el año 95. Y cuando yo empecé a entender esto, que los accidentes de avión formaban una especie de columna vertebral de la trama, empecé a darme cuenta de que también mi novela, en un sentido metafórico, hablaba de un país que se está cayendo durante unos años muy difíciles, unos años marcados por un cierto tipo de violencia, y empecé a jugar entonces con esa metáfora, con la idea de un país que se cae, de la vida individual de unos personajes que se cae, de estos seres humanos caminando al borde del abismo y todo el tiempo cayéndose porque no tienen más remedio. Y empecé a jugar con títulos, distintas formas de decir lo mismo, hasta que mi obsesión por la poesía me dijo que lo que más convenía era este endecasílabo. El ruido de las cosas al caer es un verso endecasílabo. El primero que se dio cuenta de esto fue Héctor Abad, cosa que agradecí mucho. Y el primero que se dio cuenta de que ese avión no se caía, sino que se estrellaba, era Santiago Gamboa. De manera que eso fue el primero que él me dijo, bueno, pero el ruido de las cosas al caer, sí, pero este avión no se cae. Entonces, bueno, le tuve que dar la razón, pero hay otros que sí se caen. Y bueno, ya se fue el título, quedó así porque hay una especie de sonoridad que a mí me da la métrica de los versos clásicos. Los octosílabos y los endecasílabos me gustan porque soy lector de poesía y porque entonces esa música que tienen me atrae. El ruido de las cosas al caer es un endecasílabo, Canciones para el incendio es un octosílabo. Así que bueno, esos son los criterios un poco caprichosos que va dictando el oído para escoger un título. Un buen título debe ser, en cierto sentido, no siempre, pero en cierto sentido debe ser como un buen verso. Espectacular. Juan,
Obviamente esta novela, como muchas otras, está marcada por la violencia, el narcotráfico, pero sobre todo esa memoria histórica. Hay como una narrativa muy fuerte en Colombia de rechazar las historias, sea en literatura y sea en películas, que hablen sobre esa memoria histórica. ¿Qué dirías tú desde el punto de vista de la literatura de por qué sí es importante abarcar estas temáticas, por qué sí es importante recuperar esa memoria y recuperar esa historia para reflexionarla y para tratarla como un tema fundamental en las artes? Bueno, son años que nos han marcado como país desde un punto de vista político, que nos han marcado a nivel internacional, ¿no? Hay una cuestión casi reputacional que nos duele mucho, que nos incomoda mucho. Pero yo creo que el peor error que podríamos cometer sería entonces cerrar los ojos y dejar de recordar esos pasados complejos, porque así entonces dejamos de intentar averiguar por qué sucedieron y por lo tanto dejamos de ser capaces de evitar que se reproduzcan. Entender bien el pasado, entender bien los mecanismos del pasado es esencial para que cuando ese pasado es negativo no se vuelva a producir. Y el problema que tenemos también con esos años es que han sido contados muchas veces con ligereza, con frivolidad, con sensacionalismo, y eso pues desde luego molesta. Pero la novela como género, yo creo que, y cierta actitud del narrador, yo creo que tiene la capacidad para indagar en los aspectos de una manera seria, de una manera respetuosa, indagar en los aspectos desconocidos de estos años y de lo que nos pasó durante estos años, y volver a la superficie con una revelación, con una verdad nueva, con una pequeña o gran iluminación, y eso siempre es útil, nunca es desdeñable. Entonces yo creo que hay que seguirlo contando, lo que pasa es que hay que hacerlo bien, no desde un punto de vista, digo, de calidad o de talento, sino desde una cierta posición ética, que no malverse, que no irrespete la gravedad, la densidad de esos hechos para nosotros los colombianos, sino que reconozca el impacto que tuvieron en nuestras vidas y trate de analizarlo. Ahorita estábamos hablando de Yamilete Rodríguez, tu profesora del anglo colombiano, que te acercó a los libros y a la literatura. Me gustaría mucho que profundizáramos en cómo llegaste a la novela, cómo llegaste a los libros y cómo te enamoraste de la narración. Siempre me acompañó. Yo no recuerdo un solo momento de mi vida en que no estuviera, en que una parte importante de mi tiempo no lo pasara en compañía de los libros. Fui un niño solitario, relativamente solitario, y eso ayuda a que los libros pues, ocupen un lugar importante. Y crecí con una biblioteca, en una familia de lectores, lo cual ayuda también. Pero esta profesora, Yamilet Rodríguez, fue importante porque con ella leí libros que me han acompañado siempre. Con ella hice ese salto del lector infantil, el lector que lee las novelas de Julio Verne y de Emilio Salgari y Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, y pasa a leer no solo a gente que está viva, sino a gente que me habla de mi mundo. Empezamos a leer La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa cuando tenía la edad de sus protagonistas. Eso es un dato que me importa siempre repetir. Leí cuando tenía 16 años 100 años de soledad. Te sentías como el poeta, por supuesto. Me sentía como el poeta, yo era el poeta, por supuesto. Sí. Me moría por escribir relatos pornográficos y venderlos a cambio de cigarrillos. Y la lectura de 100 años de soledad, que a mí me sacudió. Yo no sabía que eso podía pasar con el libro, que un libro podía, que una novela seria, importante, podía resultar en esa especie de secuestro total de la conciencia, ¿no? ¿Fue el primer libro que te secuestró? Sí. La ciudad de los perros es una lectura apasionante, pero es una novela compleja técnicamente para un lector primerizo. Y en cambio, 100 años de soledad es este ejercicio de seducción del libro que línea tras línea te está agarrando del cuello, no te deja irte. Y que realmente obnubila todo lo demás. Y que es muy histórico también. Y que además para un colombiano
que no es de la costa Caribe, sino de la capital, implica además un descubrimiento, ¿no? de una cultura distinta. Un bogotano de mi generación lee 100 años de soledad más o menos desde la misma distancia que un peruano o un chileno. Y más o menos, digo, esto igual es una exageración, pero es más o menos así. Y el descubrimiento de esta novela, yo creo, ahora viéndolo con perspectiva, con la perspectiva que da el tiempo, yo creo que este fue el primer momento en que yo pensé, esto es algo que me gustaría hacer. Este oficio de escribir novelas que puedan causar esto en la mente de un lector, esto es algo a lo que yo le podría dedicar la vida. Fue el primer pálpito de la vocación que después me ha acompañado siempre. Tú claramente eres también un gran lector del boom y un gran defensor del boom. Sin embargo, uno diría que eres más de la corriente de Vargas Llosa que de Gabriel García Márquez por la forma en la que estructuras tus novelas o tal vez por la metodología de trabajo. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. No, es muy justo. Yo creo que García Márquez tuvo mucho más que ver con mi vocación, pero Vargas Llosa tuvo más que ver con mi oficio. Las lecciones de las novelas de Vargas Llosa, que primero se acercaban mucho más a mi experiencia, la experiencia a la que yo quería darle una forma literaria, la experiencia de una ciudad capital como Lima, en su caso, como Bogotá en el mío, la experiencia de una novela toda montada alrededor de hechos sociales, públicos, políticos, como Conversación en la Catedral, que es una de mis novelas favoritas. Y sobre todo la identidad de mundos. El mundo que yo quería contar se parecía mucho más a la Lima de Conversación en la Catedral que al Caribe de 100 años de soledad. Y en ese sentido, si bien García Márquez tuvo más que ver con el despertar de mi vocación, de mi idea pasional de que esto era lo que yo quería hacer con mi vida, Vargas Llosa ha tenido más que ver con la construcción de mis libros, con el descubrimiento de ciertas virtudes arquitectónicas que le dan a una novela su unidad, que la convierten, que la pueden convertir en un artefacto que no solo sea narrativo, sino que sea una obra de arte. Y además tuvo mucho que ver con mi manera de asumir el oficio. Vargas Llosa ha dejado en entrevistas, en algún ensayo, en un discurso que dio cuando se ganó un premio en los años 60, La literatura es fuego, una idea de la literatura como una pasión devoradora, excluyente, que no te permite que la compartas con nada más, que te absorbe y te obliga a renunciar a cualquier otra cosa, y que además obliga a una disciplina militar, sí. Y así, eso por razones de temperamento me gustó a mí. Pensé, esto me sirve. Esta es mi manera de ejercer el oficio de novelista. Con disciplina, con dedicación, eliminando todo lo demás. Yo tenía un diploma de Derecho, nunca ejercí porque inmediatamente entendí que mi vocación literaria no admitía que la compartiera con nada. Yo no quería ser un escritor de fin de semana. Como decía García Márquez sobre la literatura colombiana de los años 50, una literatura de hombres cansados. Porque es gente que trabaja en otra cosa para sobrevivir y tiene que escribir sus novelas por la noche cuando llega a la casa o los fines de semana. Y yo no quería hacer eso. Yo quería hacer lo posible para ganarme la vida con lo que me gusta hacer, que es leer y escribir. Y eso fue lo que acabé haciendo, a pesar de que pues, me obligara a tener 3 o 4 trabajos al tiempo y traducía libros al mismo tiempo que editaba una revista, al mismo tiempo que daba clases, aceptaba cualquier cosa alimenticia que girara alrededor de los libros para con todo eso comprar 2 horitas diarias en las que pudiera escribir mis novelas. Y así escribí Los Informantes, y así escribí Historia secreta de Costaguana, y así escribí El ruido de las cosas al caer. Y luego ya El ruido de las cosas al caer tuvo un cierto éxito que me permitió entonces dejar los demás oficios. Pero no entiendo otra manera de ser escritor, más que la consagración total y absoluta al oficio 24 horas al día. Hablemos un poquito de tus lecturas. Tú claramente fuiste formado por la escuela anglosajona, pero también por la escuela francesa, tal vez novela del siglo XX francesa. ¿Cómo estas lecturas y por qué fueron importantes en tu formación como lector y como escritor? Yo creo que una de las grandes lecciones del boom latinoamericano fue
nuestro derecho a buscar influencias en cualquier parte. Esto increíblemente no era siempre así. A Borges o a Cortázar los criticaban fuertemente por ser extranjerizantes y por escribir con la influencia de autores anglosajones o franceses, en el caso de Cortázar, y por hablar más de André Breton o de Chesterton y Kafka que de los latinoamericanos. Pero esa generación, la gran lección de este grupo de escritores, García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, fue nuestro derecho como escritores latinoamericanos a recibir nuestras lecciones de cualquier parte. Y ellos tenían una relación muy fuerte con la literatura norteamericana de la primera mitad del siglo XX. Y eso es algo que a mí me habló, me sedujo también lo que hacía Faulkner con la novela, lo que hacía Hemingway. Y luego ya se volvieron muy importantes para mí otras figuras. Virginia Woolf, por ejemplo, importantísima en algún momento. ¿Por qué? No lo sé muy bien. Había una temperatura de su prosa en novelas como Alfaro. Porque esa sí que es subjetiva, pues. Sí. Es como el recoveco y viaja pero es y que no es tan clara y es como que de la dimensión subjetiva a la objetiva. O sea, leer a Virginia Woolf es muy difícil. Sí, pero estas novelas, La señora Dalloway, Alfaro, Las olas, yo las leí cuando estaba empezando a escribir mi primera novela, que quería meterse en la cabeza de la gente de esa manera. Pero si yo tengo que señalar un libro que me movió el piso, igual que lo hizo Cien años de soledad, dentro de la tradición anglosajona, fue el Ulises de Joyce, que leí con 20 años, entendiendo la mitad, pero admirando la pirotecnia, el Ulises, para quienes tengan la inmensa suerte de no haberlo leído todavía. El Ulises es una novela construida en 18 capítulos, que son 18 horas del día, y cada día, cada hora del día está contada con un estilo en particular. Un estilo, una simbología. Corresponde, es un día en la vida de dos personajes en Dublín en 1904 y corresponde cada episodio más o menos a un episodio de la Odisea de Homero. Entonces tiene una cantidad de rasgos que para un joven que comienza son muy fascinantes. Juegos literarios, una especie de ostentación del estilo, de las cosas que es capaz de hacer Joyce con las palabras. Tiene algo exhibicionista. Es un poco como el niño que va en bicicleta y dice, mira, mamá sin manos. Eso es el Ulises de Joyce, pero para un joven que comienza es fascinante. Es fascinante ver ahí una especie de catálogo de todo lo que se puede hacer con la prosa de ficción. Y a mí es un libro que me marcó en ese momento y lo sigo queriendo mucho. Ahora lo veo como una ciudad a la que regreso de vez en cuando. Algunos barrios los conozco bien, otros no los he visitado en años. Está bien, no me interesa lo que hay ahí ya, pero sigue siendo una presencia importante en mi vida de lector. Tú además has sido traductor y me acuerdo mucho de esta traducción que escribiste de El corazón de las tinieblas de Conrad, que está en Angosta, ¿verdad? Sí. Pero yo me imagino que para un traductor, y desconozco porque nunca he sido traductora, es muy importante como ahí sí que desmenuzar el libro, como la estructura, el significado, el sentido, como esa como vocación también o oficio de traductor te ha ayudado a formar el lector interno que hay en Juan Gabriel Vázquez. Sí, es muy importante esto. Yo me gané la vida como traductor muchos años, 5 o 6 años. ¿Y te la ganabas bien? Se la ganaba pésimamente. Pésimamente. Es un oficio terriblemente mal pagado. Pero lucrativamente interesante intelectualmente. Claro, pero que te forma como nada más. Claro. Y todavía cuando un joven escritor me pregunta cuál es la mejor manera de aprender a escribir o me dicen que si estará bien ir a un taller de escritura creativa, yo pienso siempre, y a veces lo digo, que en realidad la mejor escuela de escritura es la traducción. Si uno tiene la suerte de más de un idioma, traducir es la mejor escuela de escritura porque uno aprende a escribir leyendo y el traductor es el lector perfecto. Nadie lee tan bien como un traductor, nadie lee con tanta finura, con tanta atención a los mecanismos de una frase. Entonces vas aprendiendo cómo funciona una frase, cómo funciona un párrafo.
Y lo mágico de la traducción es que se aprende muchísimo también traduciendo libros malos. No. Claro, yo traduje libros fatales, horribles, que nunca habría leído, nunca habría comprado, pero bestsellers, tontos. Padre rico, padre pobre. Bueno, no me pidas que dé títulos porque quedaría mal con mis editores, pero traduciendo estos libros malos, aprendes una cantidad de cosas porque estás viendo de primera mano los atajos, las trampas, los francos errores, las cosas que el novelista resolvió de mala manera. Y con algo de suerte uno aprende a no repetirlos. Entonces, la traducción es profundamente formativa para un novelista. Y en la escuela latinoamericana eso está ahí. Borges tradujo mucho y muy bien. En teoría, tradujo la edición de La Metamorfosis que leyó García Márquez en el año 47 y que él dice famosamente que leyó esa vaina y se cayó de la cama y dijo, si esto se puede en literatura, a mí me interesa la literatura. ¿No? Pero bueno, me voy por las ramas. La traducción es una escuela de escritura absolutamente impagable y para mí esta traducción del Corazón de las Tinieblas que ha publicado Angosta en Colombia, que es una editorial que yo quiero muchísimo además, y la edición del libro es preciosa. A ese libro y a la traducción de ese libro le debo yo pues horas de dolor de cabeza, es verdad, pero de inmenso placer y aprendizaje. Hay una cosa que leí una vez en El Malpensante y me llamó mucho la atención y es que se dice traditore porque si uno tradujera Shakespeare, si Borges traduce Shakespeare al español, Borges, y uno coge la versión de Borges y trata de pasarla al inglés, es imposible. Sí. O sea, nunca volverías a lo mismo. Entonces, en realidad, siempre es una interpretación. En literatura, sobre todo, es imposible hacer una traducción literal que sea buena. Por eso, el traductor siempre traiciona a su víctima. El original es traicionado porque tenemos que hacer ajustes, cambios, porque las lenguas funcionan de manera distinta, porque el español es más cálido, más solemne y las palabras son más largas que el inglés, porque las estructuras gramaticales cambian y te obligan a darle vueltas a la frase. La primera página del Corazón de las Tinieblas es un ejemplo fantástico. Están en el estuario del río Támesis. Hay una pequeña embarcación con 4 amigos y están esperando a que pase algo con las mareas. Y mientras esperan a que pase algo con las mareas, uno de ellos comienza a contar una historia y esa historia es la novela. Pero para describir lo que pasa con las mareas y con los barcos en esa primera página, uno tiene primero que aprender volúmenes sobre barcos y sobre términos marítimos y todo eso. Y segundo, entender qué es lo que están sintiendo los marineros. Y por eso no hay 2 ediciones del Corazón de las Tinieblas que resuelvan esa primera página de la misma forma. En fin, esto yo podría hablar de traducción toda la tarde. Bueno, y tú que has sido además uno de los escritores más traducidos colombianos, cuéntanos una traición que hayas dicho, no puedo creer que me hayan traducido así, estoy indignado. Bueno. Hay una, miren por la cara, hay varias, pero espero que nos cuente por lo menos una. No, porque las únicas lenguas en las que yo puedo entender lo que está pasando realmente, yo puedo leer el italiano, pero no puedo opinar seriamente, pero en inglés y en francés, que son las lenguas que hablo, yo trabajo muy de cerca con las traductoras, que son 2 virtuosas. En inglés se llama Anne MacLean, ha traducido también algún libro de Héctor Abad, algún libro de Belio Rosero, y a Cortázar y a Valle Inclán y otra gente. Y la traductora al francés se llama Isabelle Guignon y es también una maga. Y trabajo muy de cerca con ellas porque, como fui traductor, conozco las dificultades de un traductor y me da mucho gusto estar disponible para autorizar ciertos cambios. Cuando una frase realmente no hay manera de que suene bien en la lengua de destino, entonces yo doy autorización para cambiarla. Y mis traductoras saben que si hace falta que un personaje no tenga 2 ojos, sino 1, para que la frase suene mejor, ellas pueden hacer el cambio. Y luego lo consultamos y vemos el resultado final. De manera que en las lenguas que manejo, todo es como si yo lo hubiera escrito. Trabajo muy de cerca con ellas. Entonces no hay traición. La traición puede estar en las lenguas que no
en las que no puedo ni reconocer. Me llega un libro mío En alemán. en alemán siendo generosos, pero imagínate en coreano o en ruso o en hebreo. Ahí lo que hay entre las dos portadas puede ser cualquier cosa. Pueden haber metido un libro de Paulo Coelho, yo ni me entero. Y que salga con mi nombre. Ojalá vendiera tanto. Pero... Oye, ¿por qué son para nosotros como humanos tan importantes las historias? Mira, yo creo, he pensado mucho en esto. Y mi conclusión es que los seres humanos somos criaturas frustradas. Nos frustra tener solo una vida, en el sentido de que esta se acaba y después no hay otra. Y nos frustra además que sea una sola vida en el sentido de una sola identidad. Yo estoy encerrado en este cuerpo, en esta identidad, en esta edad, en esta nacionalidad, en esta raza, en este sexo. Y la ficción es la única manera que hemos descubierto de romper con esa camisa de fuerza, de no literalmente, pero casi vivir otra vida, ser otra persona, entender cómo se siente el mundo desde otra identidad. Y como somos criaturas sedientas de experiencia, como siempre queremos vivir más de lo que vivimos, siempre queremos tener más experiencias, ser más personas, conocer más, saber más, pues entonces las ficciones son ese mecanismo, permiten de alguna manera eso. George Eliot, la novelista inglesa, decía, la ficción es la cosa más cercana a la vida. No es la vida. No es exactamente la vida. Yo no soy exactamente una mujer rusa del siglo XIX cuando leo a Ana Karenina, pero casi. Y ese casi es tremendamente importante. Juan, ahorita que estamos en Azocajas, que es uno de los eventos más increíbles donde la lectura y los autores son muy importantes, vas a entrevistar a Irene Vallejo, a quien has entrevistado innumerables veces y has tenido una relación espectacular. Cuéntanos por qué para ti El infinito en un junco es un libro relevante y por qué ha sido para ti como lector un libro de gran importancia para la literatura. Bueno, yo en esta conversación voy a tratar de entrevistar a Irene Vallejo, pero eso no es fácil porque ella es una mujer muy generosa que siempre acaba dándole la vuelta a las cosas y entrevistándome a mí. Entonces vamos a ver si logro esta vez hacer yo más preguntas que ella. Yo creo que El infinito en un junco es una especie de pequeño milagro de nuestros años recientes. Yo creo que nadie esperaba, mucho menos ella, y esto me consta por nuestras conversaciones, que un libro largo sobre la historia del libro, sobre la historia del objeto, del lenguaje, tal como va tomando forma en un libro, y del objeto libro a lo largo de siglos y siglos, desde la antigüedad, desde Alejandro Magno, hasta incluso el efecto que tienen los libros en las películas y en los videojuegos de hoy. Que semejante cosa se convirtiera en un bestseller absoluto, traducido a muchísimos idiomas, sobre todo que se ha convertido en parte de nuestras conversaciones, parte de nuestros debates culturales, sociales, pero también familiares. Eso es un milagro. Y no sé muy bien a qué responda. Es posible que sintamos en cierto sentido que el libro, que es un objeto que ha marcado la historia de la humanidad, está un poco en retirada o está siendo arrinconado, y la angustia que sentimos hace que surjan libros como este, que son casi entre el elogio y el lamento, ¿no?, por el lugar que tiene ese artefacto que llamamos libro en nuestra cultura. Y eso es, aparte de que la lectura del libro es inmensamente placentera, porque Irene supo encontrar un tono a medio camino entre la erudición y la confianza, lleno de información, lleno de una investigación rigurosísima de la filóloga que es, pero también hay un tono de intimidad con el lector que es casual, que se permite humor, y que inventa con el lector una relación de proximidad que no es usual en libros de tanto calado. Entonces, todo eso yo creo que es lo que ha construido este pequeño milagro, y es algo que yo saludo.
Juan, cuando uno es lector, uno se enamora de ciertos personajes de la literatura. No sé, hay gente que está obsesionado o obsesionada con Úrsula o Melquiades o el jaguar en La ciudad Sí. de los perros. ¿Cuáles son dos personajes dentro de los miles que sientes casi adentro como amigos? ¿Cuáles han sido así personajes literarios que tú entrañas? Ay, hay tantos, tantos. No sé, yo mencioné hace un rato a Ana Karenina. Ana Karenina tiene que ser uno de esos personajes. Qué fatalista. Sí, bueno, pero es que es una mujer tan extraordinaria y además encuentro mucho valor en la lección que le dio a Tolstoy. Tú sabes que Tolstoy comenzó a escribir Ana Karenina con la intención de hacer un libro de castigo a la mujer adúltera. Era un libro que él escribía para castigar a Ana Karenina, digamos, para defender el valor de la fidelidad matrimonial. Y en esas primeras versiones del libro... O sea, Tolstoy era moralista. Claro. La intención era absolutamente moralista. Y como las novelas son más inteligentes que los autores, que los novelistas, Qué buena frase. el libro se le fue por otra parte. Ajá. Y acabó siendo una especie de gran meditación sobre la libertad de la mujer, de gran rebelión contra las camisas de fuerza de un mundo pues patriarcal, liderado o gestionado por otras fuerzas que le roban a la mujer libertad y le roban independencia y le roban control sobre sí misma y sobre su propio cuerpo. Y todo eso pasó un poco al margen de la voluntad de Tolstoy. Él no quería que pasara esto. No, pero igual la mata. Igual la mata, sí. Pero trató de matarla una vez y no le salió, entonces ella se tira a las vías del tren 2 veces. Esa es la segunda vez. La primera vez, que es una escena fantástica, ella se va a tirar cuando viene el tren, pero se le enreda los flecos de un vestido, se lo enredan en el bolso que lleva. Ajá. Y eso la incomoda y le hace perder el momento y toda la cosa. Entonces tiene que postergar el suicidio a la siguiente vez. Y bueno, ese es un personaje fantástico, pero hay muchos. ¿Cuál otro? Así que alguno de Kafka que te haya marcado particularmente. No, por fortuna. Yo creo que si me identificara con un personaje de Kafka estaría en serios problemas psicológicos. No sé, hay tantos. Cuando era joven yo quería ser Stephen Dedalus del Ulises y del Retrato del artista adolescente. Hay tantos, hay muchos que considero mis amigos, mis conocidos, gente que conozco mejor. Esa también es otra de las magias extrañas de la ficción. Uno acaba conociendo mejor a un personaje de ficción que a su propio mundo, a sus propios amigos, a su propia familia. Siempre. Yo conozco más a la señora Dalloway que a muchas de mis amigas. Y está bien que así sea. Y Oscar Wilde decía: la muerte de Lucien de Rubempré es el gran drama de mi vida. Y eso yo lo entiendo. Se te muere uno de estos personajes y te cambia la vida. Tú le decías a Piglia en esa maravillosa entrevista que le hiciste en el High Festival hace un par de años una frase de que leer es como recoger experiencias y memorias ajenas. Para ti, ¿por qué ha sido tan importante leer? Bueno, me ha dado una manera de estar en el mundo. En distintos momentos de la vida me ha protegido. Ha sido un refugio, la lectura de ficción, un refugio contra insatisfacciones, descontentos, adversidades, problemas. La lectura de ficción siempre es un lugar a donde puedes ir y refugiarte de las durezas, ¿no?, del mundo. Pero yo creo que también te da esto a un nivel un poco más práctico, te enseña a leer a los demás. La lectura de ficción te enseña el arte dificilísimo de interpretar al otro y sobre todo de imaginar al otro desde adentro, de meterte en la piel de otra persona, que es una de las cosas más difíciles que podemos intentar los seres humanos. Y descubrir sobre la página que todo el mundo tiene un lado oculto, que nadie es realmente lo que muestra,
sino que todos tenemos una vida secreta, una vida oculta que es fascinante, que está llena de movimiento y a la que solo podemos acceder gracias a la ficción. Había una escritora francesa, Madame de Staël, que era novelista y que decía, yo reconozco que la novela es una cosa peligrosa, esto no debería permitirse, la lectura de novelas, porque las novelas nos revelan cosas que solo Dios debería saber. Y es verdad, las novelas abren con un bisturí, abren la vida secreta de los otros y nos permiten un conocimiento que tal vez no deberíamos tener, que tal vez debería estar prohibido. Ya para cerrar, mi última pregunta, querido, es sobre tu último libro. Tu último libro es sobre Sergio Cabrera y sobre todo sobre su vida en China y sobre su llegada a la guerrilla. Pero a mí me parece interesante cómo argumentas que es una novela. Sí. Y no una biografía novelada. Sí. Por favor, defiende esta postura. Lo defiendo. La experiencia de contar la vida de Sergio consistió en usar el material de años y años de conversaciones con él y de mi propia investigación, con lo cual un material fáctico, y tratar de contar todo lo que los hechos no cuentan. Tratar de meterme en su cabeza, en sus emociones, en su moralidad, en su ideología y contar todo lo que los hechos por sí mismos no cuentan. Es una interpretación que es esencialmente novelística. No hay diferencia entre lo que yo hice con Sergio Cabrera y lo que Virginia Woolf hace con la señora Dalloway. Es meterme en la cabeza de este personaje, también de su hermana Marianela, y contar lo que pensó, lo que sintió, cómo cambiaron sus ideas. Es decir, lo que yo recibí fue una especie de gran montaña de piedra, que era la experiencia de Sergio Cabrera, y yo fui un escultor que sacó la figura de adentro, la figura tallándola, la figura de Sergio, y eso es un acto de novelista. Hay en el diccionario de Rufino José Cuervo, que nos enorgullece tanto a los colombianos, en ese diccionario la palabra fingir, el verbo fingir, se define como modelar o dar forma a algo. Es una definición que ya está un poco vieja, no utilizamos ya, pero que en su momento era aceptada y está en el diccionario. Y la idea de fingir, que es el verbo que asociamos a la ficción, como el acto de dar forma a algo que ya existe, de modelarlo, de esculpirlo. Yo leí eso y pensé, esto es lo que yo he hecho con Sergio. Y luego me tocó simplemente cruzar los dedos y esperar que él estuviera de acuerdo con mi interpretación, con mi lectura de él mismo y de su vida. Y por fortuna sí. Oye, yo no sé si tú lees o estudias. ¿Cómo lee Juan Gabriel Vázquez? No, yo estudio como leen los otros. Que es muy interesante. Entender cómo lee García Márquez, cómo leía Flaubert. Otro consejo para quienes comienzan a escribir: leer las cartas de Flaubert a su amante Luis Collet. Son un curso, una masterclass de escritura, porque te muestra cómo se lee una poesía. Sobre todo él hablaba de eso, pero también cómo está escribiendo Madame Bovary. Entonces es una cosa maravillosa. Aprender a escribir es también aprender a leer. Eso es de una importancia determinante. Y entender cómo leen los maestros, cómo leen los escritores que nos importan, es parte de las lecciones. Súper. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Qué delicia de conversación. Un placer. Gracias a ti. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.